Ok, vamos a ver si se está grabando. Sí. Vale. Para ir comenzando, ¿no? Entonces, esta es la parte 2. Y vamos a ver sobre el FODA y el matriz FODA. Ok, la matriz FODA. Nos dice que son herramientas que nos ayudan a identificar factores internos como externos a la organización y puede dar como resultado una serie de estrategias. ¿Ok? ¿Por qué aquí hace la distinción? Porque el FODA normal es simplemente enlistar entre, ya les digo, es entre las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿no? Solo es poner el listado de los factores de cada una de estas. Ese es el FODA. Pero el matriz FODA es cuando tú ya estás cruzando estos factores, ¿no? Los estás cruzando para obtener estrategia. Entonces, ahorita de momento solo vamos a ver el FODA y cuando vemos la parte de la estrategia les voy a enseñar cómo hacer esto de los cruces. Entonces, hay ciertos autores que le llaman el DAFO cuando se hacen los cruces, ¿ok? Y el FODA es solo enlistarlos. Pero aquí lo importante es lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les mencionaba el hecho de que estos análisis, había unos que se podían mezclar como internos e externos? Entonces, el FODA era uno. ¿Por qué? Porque el FODA tiene una parte interna que está compuesta por las fortalezas y las debilidades y la otra era la parte externa que estaba compuesta por las oportunidades y las amenazas, ¿no? Yo creo que les preguntaba la clase pasada si habían visto el FODA. Creo que me dijeron que sí, ¿no? Si no me equivoco. Dime, Enrique. Sí, lo vimos en, la mayoría creo que lo vimos en administración de empresa y ¿Verdad? también el PO, el FA, el DO y el DA. Ok, eso era cuando lo estabas cruzando, ¿ok? Me parece. Entonces, a mí lo que a mí realmente me interesa es que sepan poder clasificar cada uno de los factores que puede tener una empresa y poderlos meter acá, ¿ok? Poderlos clasificar correctamente. Eso es lo que a mí realmente me interesa. ¿Por qué les digo eso? Porque es muy común, yo he visto un montón de fodas donde pasa eso, de que se confunden, la fortaleza no iba ahí, en realidad querías poner una oportunidad, o simplemente no caía en ninguna de las cuatro. Ajá, entonces por eso, por eso me importa bastante. Así que voy a comenzar con lo siguiente. Ok, vamos a tener la parte interna, donde cuando hablamos de algo interno quiere decir algo que nos pertenece, es de nosotros como marca, como empresa, como institución, organización, y lo podemos controlar, ¿ok? Es decir, yo lo puedo controlar porque gracias a mis esfuerzos yo tengo estas fortalezas, ¿ok? Y gracias a mi descuido yo tengo las debilidades, por así decirlo. Entonces, son cosas que yo las controlo y me pertenecen, ¿ok? Ahora bien, si es un factor que es interno pero es positivo, entonces es una fortaleza. Pero si es un factor interno y es negativo, entonces es una debilidad. ¿Ok? Quedémonos con esa lógica, pero ahora la vamos a trasladar a los siguientes dos. Ahora, en la parte externa, obviamente son aquellos factores que yo no puedo controlar. ¿Por qué? Porque son externos a mi empresa, marca, institución, organización, etcétera, ¿no? No las puedo controlar. Algo, quizás influenciar o afectar, sí, pero no las puedo controlar como tal. Entonces son factores externos. Y cuando son factores que son positivos, entonces son oportunidades. Y cuando son negativos, entonces son amenazas. ¿Ok? De momento, veámoslo de esa forma para lograr clasificar cada una. Entonces, usted cuando ve un factor, tiene que ver, lo primero que va a ver es, ¿esto es interno o es externo? ¿Esto es positivo o esto es negativo? ¿Ok? Si es negativo y es positivo, perdón, si es negativo y es externo, entonces es una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ser una manera principal o de las primeras o básicas para poder clasificar un factor y ver en cuál de estos cuatro cae, ¿ok? Hasta ahí todo bien, chicos y chicas. Eso está sencillo, ¿no? Ok, vamos a ver. Las fortalezas son todos aquellos factores que suelen compararse con la competencia y ver si yo realmente estoy mejor que ellos o entre los mejores que ellos.
¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, por ejemplo, si yo les digo, eh, mi empresa tiene un buen servicio al cliente, ¿eso para ustedes a dónde lo ponen? Fortaleza. En la fortaleza, ¿no? Es bien común ponerlos ahí. Entonces, porque uno dice, ok, es interno y es positivo, pero está malo. ¿Por qué les digo por qué está malo? Porque imagínate, si todas las empresas tienen un buen servicio al cliente, entonces, ¿por qué voy a colocarlo en la fortaleza si todos lo tienen? Es como que yo les diga, yo tengo puertas en mi empresa, porque todos la tienen. Entonces, se dan cuenta que pierde bastante como el ímpetu, ¿no? O sea, pierde bastante fuerza dicho factor. Entonces yo no lo voy a colocar en la fuerza si todos tenemos lo mismo. Entonces, imagínate, hoy en día un restaurante va a tener, por ejemplo, un protocolo de seguridad. Bueno, la mayoría de empresas debería de tenerlo, ¿no? Pero hablemos de un restaurante. Va a tener un proceso de protocolo de bioseguridad por toda la situación que estamos viviendo. Sobre todo porque ahí tenemos que quitarnos la mascarilla para poder comer, etcétera, etcétera. Entonces, que un restaurante me diga, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Un control sí, ¿qué? ¿Cómo dije? Un protocolo de bioseguridad. Entonces, suena positivo, suena algo interno, pero es que todos lo tienen, entonces, ¿por qué lo voy a colocar ahí? ¿Ok? Entonces, tenemos que entender eso. Si todos lo tienen, es algo que está por default. No debería ponerlo ahí, o sea, me va a hacer estorbo. ¿Ok? Entonces, yo debería ir colocando las fortalezas o aquellos factores que realmente hacen la diferencia. Por eso les digo, aquí es importante ponerme a compararme con la competencia. Eso es lo que se puede ver. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa otra vez con ese factor de protocolo de seguridad? Si yo dijese, nosotros tenemos uno de los mejores o el mejor protocolo de bioseguridad en el mercado, ahí sí, mira, ¿por qué? Porque está siendo mejor que el resto o al menos uno de los mejores que el resto. Si es así, te la valgo. Si no, no. ¿Ok? Dime, Sara. Buenos días, licenciado, ¿me Buenos días. escucha? Sí, 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 se le escucha. Ok, perfecto. Entonces, en este lado de fortaleza sería todo lo que llamamos valor agregado a nuestro producto o servicio. Ok, sí, fíjate, es bien fácil verlo así, digamos, un valor agregado, ¿se acuerdan que ustedes que es aquellas situaciones o aquellos aspectos que le da valor a nuestros productos, nuestros servicios para darle valor al final al cliente? Y ese valor agregado normalmente es un factor diferenciador entre la competencia y yo, entonces es bien fácil ponerlo acá, es bien fácil ponerlo acá, ¿ok? Entonces sí, se puede ver de esa forma. Eh, Sara. Igual, por ejemplo, a veces pasa de que un buen FODA o decir que yo tengo buenas fortalezas es porque la mayoría de esas son ventajas competitivas a corto, mediano o largo plazo, por ejemplo, ¿no? Puede ser también. Una ventaja competitiva también va a ser un factor diferenciador que te hace ser mejor que el resto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo, vamos a ver, yo soy la única empresa que tiene 24/7 atención a los clientes, ¿ok? O soy una de las pocas que tiene este tipo de servicio, entonces ahí sí te puedes, ese factor sí lo puedes poner en la fortaleza. Pero si todos tienen 24/7, no lo pongas, no lo pongas, se ve mal, se ve chistoso, es como nombre, hijo, así no se, ¿ok? Es como que imagínate, todas estas empresas de delivery, ¿ok? Como Hugo, como Uber Eats, o Uber normal, como Pedido Ya, como Now, bueno, todas esas aplicaciones. En las fortalezas dicen, eh, qué sé yo, nosotros tenemos empleados que sepan manejar la moto, ¿ok? O que tenemos un servicio de delivery, es como, o sea, sí, sí, esa es tu onda, ¿no? O sea, no lo pongas. A menos que digas, nosotros tenemos el servicio de delivery más rápido en El Salvador, nosotros tenemos el servicio de delivery que mejor cuida tus alimentos. Si es así, colócalo. Si no, es lo mismo, ¿no? Sería, todos tienen lo mismo, entonces se ve mal. Se ve mal. ¿Queda claro, chicos y chicas? Las fortalezas, por así decirlo. ¿Sí? Ok. Aquí, mira, cuestiones como si tenés dinero para invertir, se va ahí, ¿ok? Si tenés uno de los mejores, o estás entre los mejores, o el mejor
el proceso de fabricación, lo colocas ahí. Si tu producto tiene al menos un poco más, por así decirlo, de nivel de calidad que el resto, lo colocas ahí. ¿Ok? Entonces, eso, hay muchas veces pasa lo mismo. ¿Se acuerdan el error de la calidad que les mencionaba cuando se los mencioné la primera vez? Que hay empresas o hay estudiantes también, ¿no? Que escriben, mi producto es de calidad. Y es como, ¿qué? Eso no se pone ahí. No se pone ahí. O no se debería poner así. Entonces, si se dan cuenta también, uno de los factores importantes de un FODA es cómo se redacta ese factor. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar de que de la manera de cómo se redacte un factor, puede caer en fortalezas, puede caer en oportunidad o en sus debilidades. ¿Ok? Puede ir cayendo, puede ir cayendo. Más adelante vamos a ver ejemplos donde si yo le cambio la redacción, se dan cuenta que eso ya no suena como el factor que está, sino que suena como otro. ¿Ok? Chivo. Entonces, ahora con las debilidades. Aquí no es tan necesario compararlos con los competidores porque a pesar, digamos, imagínate que todos tengan una debilidad, tú también la tenés que poner porque es algo malo. Sigue siendo malo, entonces sí es algo que tenés que cambiar, ¿ok? O sea pequeño o sea grande, tenés que ponerlo porque son cosas malas, ¿ok? Son cosas malas. Ahora pasamos a la parte de las oportunidades. En las oportunidades, como les decía, son factores que no puedo controlar, pero son positivos. Pero, a pesar que son positivos para mí, también van a ser positivos para la mayoría de competidores. ¿Ok? Es decir, todos los competidores y yo, o la mayoría de competidores y yo, compartimos esa oportunidad. Y aquí la gracia va a ser quién la va a aprovechar. ¿Ok? ¿Quién va a aprovechar dicha oportunidad? Entonces, una oportunidad, como les decía, es algo externo, como que yo te diga, en tal país han habilitado que se pueda importar productos de esta categoría, ¿ok? Antes no se hacía, pero ahora en ese país ya se puede importar, es decir, de otros países pueden exportar hacia ese país. Entonces, sobre cierta categoría de productos, como el que le diga, ahora ya se puede vender café extranjero en dicho país. ¿Eso es una oportunidad, chicos y chicas? Sí, ¿verdad? Sí, es una oportunidad porque yo digo, oh, hey, o sea, ahora puedo ir a otro país, ¿ok? Bueno, al menos en ese país que no está explotado porque nunca había habido como tal ese producto y yo puedo ir a venderlo ahí. No pasa nada, pero ¿qué pasa? Para los demás competidores pasa lo mismo. Mi competidor va a decir, en ese país puedo ir a vender también café, por ejemplo. Entonces, esa oportunidad es mía, pero también va a ser de mi competidor. Ahí la gracia, como les decía, es quién va a ser el primero en poder aprovechar dicha oportunidad. ¿Ok? Ok. Dime, Enrique, ¿por qué la moda? ¿En qué sentido? ¿O cómo lo ves tú? La moda es algo que yo como empresa no puedo controlar, entonces sí iría en oportunidades. Digamos, como cierto, no sé, cierto producto se ha puesto de moda últimamente, entonces es una oportunidad como empresa si yo manejo dicho producto. Ok, fíjate que sí. La moda como tal, acuérdate que es el comportamiento repetitivo que tiene un corto, mediano, largo quizás no, pero corto, mediano plazo entre las personas. Y en este caso, hablando de marketing, entre los consumidores. Entonces, si es así, que exista cierta moda actualmente en el mercado, pues es una oportunidad. ¿Por qué? Porque digamos, si a ti te interesa y tú estás metido en ese mercado, entonces, el seguir esa oportunidad te va a dar ciertos beneficios, ¿no? Es decir, la gente te puede comprar más, te vas a sentir más penetrado en el mercado, la gente te va a conocer más, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero digamos, si esa moda no va nada contigo o no se puede relacionar, entonces no es nada. No es nada, no lo pones ahí. Ahora bien, por ejemplo, la moda, ¿ok? Eso es un factor que se puede redactar de muchas formas para caer en diferentes partes. Por ejemplo, yo soy una empresa que no sigue modas y por eso me va mal. Eso es una debilidad, por ejemplo, por cómo está redactado. Si yo te digo, en los últimos años yo he sido bueno, esta empresa o la empresa ha sido de las que crean las modas. Es decir, ellos ponen el trend de distintas cuestiones. Entonces, si a lo largo de los años esas empresas son las que van creando las modas, entonces eso es una fortaleza.
¿Por qué? Porque es algo positivo y algo que controlas. Si decís, allá afuera existe esta moda que yo puedo aprovechar, es una oportunidad, ¿ok? O si incluso decís, en los últimos años la competencia ha sido la primera o son los que siempre ponen primero las modas. Entonces es una amenaza, si se dan cuenta. Dependiendo de cómo se redacte, puede caer en cualquiera de los cuatro. Puede caer en cualquiera de los cuatro. ¿Queda claro, chicos y chicas? ¿Sí? Bye. Me parece. Me sirve. Ahora, ¿por qué decía que lo de la moda no, o sea, no necesariamente tiene que estar dentro de tu mismo mercado o rubro, pero si hay cierta relación puede funcionar? Por ejemplo, el hecho de que en el último año, sí, del 2020 para acá, que la red social TikTok, que supongo que la mayoría la tienen o la han visto o le han pasado alguno, se ha hecho muy famosa. Es decir, tiene muchos usuarios conectados eh, en los últimos meses, ¿no? Más que otras redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí suele pasar bien seguido que existen bastantes trends o modas, como le quieren llamar, y digamos, hay empresas que dicen, hey, mira, la gente está poniendo esta canción con este baile, ¿por qué no hacemos nosotros eso? Y agarramos, hacemos un pequeño video, un anuncio basado referenciándose a esa moda. Entonces, los usuarios de TikTok se van a sentir, hasta cierto punto, por ejemplo, conectados o identificados que la empresa lo haga. Y dice, hey, mira, la empresa está haciendo esto. Entonces, la empresa no tiene nada que ver con música, no tiene nada que ver con baile, pero funciona, ¿no? Sí lo hace bien. Sí lo hace bien. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto hace muy poco que creo que era Wendy's de Guatemala o un país cerca, ¿no? Pero creo que no éramos nosotros. Donde pues contrataban a una chica y ella le hacían el cosplay de la niña. Que no sé si la niña se llama Wendy, pero digamos que sí. Digamos, creo, asumamos que sí. Entonces la de las hamburguesas, ¿no? La de pelo rojo con trencitas. Bye. Entonces a esta chica la vestían, hacían el cosplay de Wendy y la ponían a bailar con la música de tren. Digamos, no me acuerdo qué canción era ni qué tren era, pero, o sea, estaba participando de eso, dentro de ese trend y eso le puede dar visualización, al menos en esa plataforma. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que esa era una moda que no tiene nada que ver con Wendy's, pero lo puede aplicar y funciona. Si lo hacen bien, que para mí creo que no lo hicieron tan bien, pero desde mi punto de vista. Ok. Eh, la tendencia, la moda tendencia a veces pueden ser sinónimos. ¿Ok? Ser sinónimos. Pero es que la moda empezó más por la ropa, pero sí, la moda puede ser en otras cosas. Aunque la gente quiere hablar exquisito y dice tendencia. Tendencia. Dime. ¿Verdad que moda es algo a corto o mediano plazo que en cierta manera hace un boom en el mercado, mientras que la tendencia es algo más amplio? Por ejemplo, la tendencia es la nostalgia o recordar, pero la moda sería algo en específico. Es que depende, porque para mí son sinónimos. O sea, los puedes aplicar significan lo mismo, pero el problema es en qué ámbito lo utilizas. Como que yo te diga, está de moda decir, utilizar este hashtag en Twitter. Es válido, la gente te va a entender, pero la gente te dice normalmente, mira, es un trend, por ejemplo, lo que está ahí. Está en tendencia lo que está ahí. Y significa lo mismo, pero en donde se utilice, quién es más frecuente utilizar. Por eso te digo, la gente va a entender que le diga está de moda utilizar esto, pero es más es normal o más normal o más común escuchar que dice, no, mira, es de tendencia eso. Por eso te digo, o sea, viene siendo lo mismo, ¿ok? Pero como les decía, hasta donde yo recuerdo, la moda salió, o sea, o apareció por primera vez en cuestiones de vestimenta, ¿no? Por eso. Pero de ahí se aplicó para otras cosas. Hazel dice fue en Honduras. Ah, ok, en Honduras. Gracias. Gracias. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con las amenazas? Son factores externos que son malos, que son negativos y que va a depender a quién de mis competidores o a mí le afecta más que a otros. Entonces, por ejemplo, pueden ser cuestiones como externas a todos los competidores y a mí que nos están afectando negativamente, como que digamos, si soy las aplicaciones de delivery, una amenaza que nos afecta a todos va a ser, por ejemplo,
no sé, la delincuencia en el país. ¿Por qué? Porque eso hace que no podemos llegar a todas las zonas. Hay zonas que nosotros no vamos a ir porque está peligroso, ¿ok? Por ejemplo. Pero si yo digo, dentro de todas estas aplicaciones, una de las amenazas es que, eh, por ejemplo, qué sé yo, que una de esas empresas es bien fuerte. Ok, entonces, esa para todos, o sea, bueno, para el resto y para mí, eso es una amenaza, pues sí, porque va a ser un competidor que nos va a estar haciendo, pues, la vida de cuadritos. Entonces va a estar complicado, va a ser difícil de competir contra esa empresa. Entonces, para los demás, va a ser una amenaza, pero para la empresa que es así, que es bien fuerte, eso no va a ser una amenaza, eso va a ser una fortaleza. ¿Ok? Incluso se pueden dar el lujo de decir, como mi fortaleza es que para los demás yo soy una amenaza. Suena prepotente, pero puede pasar. Puede pasar. ¿Ok? Puede pasar. ¿Qué pasa con el gobierno, Enrique? Que el gobierno también puede ser parte de tu amenaza, Sí, 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 sí. porque es algo que yo no controlo. Por veces hay políticas en las cuales puede que salga favorable, pero en otras puede que mi empresa sea la que más haya sufrido cierto descontrol por el gobierno mismo o la toma de decisiones. Sí, digamos, a veces pasa de que se puede poner una ley o un impuesto o pasa algo entre ese gobierno y otro gobierno que me afecta negativamente a mi empresa. ¿Ok? Puede pasar. Puede pasar. Es como que te diga, no sé, El Salvador deja de tener tratados de comercio con Estados Unidos. Imagínate que pase eso, desgraciadamente. Entonces, que nos cierran la puerta y ya no podemos exportar ni importar entre nosotros dos. Entonces, eso va a ser muy negativo. Negativo, sí, sobre todo si la empresa importa o exporta a ese país. O sea, va a ser malo, demasiado malo. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Las amenazas Hazel decía yo que era cualquier factor que era negativo y que no lo puedo controlar para mi empresa, ¿ok? Y decía que en la mayoría de las amenazas se pueden compartir con mis competidores, a menos que una de esas amenazas sea que uno de los competidores es muy fuerte. Para ese competidor muy fuerte no se va a colocar como amenaza, se va a colocar como fortaleza para si esa empresa está haciendo su FODA. Para los demás sigue siendo una amenaza. ¿Ok? Eso es lo que yo decía. Eso es lo que yo decía. Entonces, ¿ha quedado claro, chicos y chicas, la parte de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? Sí. Tranquilo, ¿no? O sea, es que es fácil, la cuestión es saberlo hacer. Saberlo hacer. Ahora vamos a ver el FODA siempre, pero en el tiempo cero, es decir, ahorita mismo, y en el tiempo uno, es decir, pasado el tiempo, ¿ok? En el tiempo cero o en el presente, voy a agarrar el FODA de mis competidores y el mío, ¿ok? Esa es la práctica ahorita. Imagínense lo siguiente. Ahorita mismo, las fortalezas, ¿ok? Bien hechas del FODA de mis competidores, ¿ok? Las fortalezas bien hechas de mis competidores, ahorita mismo van a ser una amenaza para mí, ¿ok? Puede llegar a ser una amenaza para mí. Repito, las fortalezas bien hechas de mis competidores ahorita mismo pueden llegar a ser una amenaza para mí. ¿Ok? Para mí. Ahora bien, las debilidades, las debilidades de mi competencia ahorita mismo podrían llegar a ser oportunidades. ¿Ok? Podrían llegar a ser oportunidades. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, no están haciendo esto, ellos están mal en esto, son malos haciendo esto, nosotros podemos hacerlo mejor. Entonces puede ser una oportunidad, sobre todo si la aprovechas. Entonces, queda claro, en el tiempo cero, ¿ok? Las fortalezas son amenazas y las debilidades son oportunidades para mí. ¿Ok? Hasta ahí claros, ¿verdad? Chivo. Ahora bien, o sea, se puede aplicar lo mismo al revés, ¿no? Digamos, mis fortalezas son sus amenazas y mis debilidades son sus oportunidades. Ahora, en el tiempo 2, es decir, o en el tiempo uno, es decir, cuando ya pasó cierto tiempo, digamos, si a mi competidor, si mi competidor se duerme, digamos, tiene una buena fortaleza, ¿ok? Tiene buenas fortalezas, etcétera, y dice, me voy a confiar, no, ¿sabes qué? Es que somos buenos ahí, ¿para qué lo vamos a cambiar ahí? Dejémoslo, ¿ok? Se duerme en el tiempo porque se confía que tiene buenas fortalezas.
Entonces, y ya no hace nada, ya no innova, ya no lo mejora. Entonces, ese factor puede llegar a ser una oportunidad para mí. ¿Ok? Una oportunidad para mí. Mira, fíjate que llevan 5 años que hacen lo mismo y no lo cambian. Y hay gente que no le gustó del todo, fíjate. Son buenos y son mejores que nosotros, pero hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, en esas cosas que veo que se pueden mejorar, entro yo y lo hago mejor. Entonces, por eso puedo decir que puede llegar a ser una oportunidad. ¿Ok? Si se duerme la empresa en sus fortalezas. ¿Ok? Dime, Sally. Una consulta, oyendo todo lo que nos está comentando, para que una empresa tenga un buen FODA, digamos, y que no sea recargado, que sea de provecho, ¿verdad? Obviamente para sacar lo mejor de sí, cuántas fortalezas, cuántas debilidades y cuántas características deberían de estar en cada recuadro del FODA. Ok. ¿Cuál es lo óptimo? Ok, vaya, chivo. Haciendo un paréntesis y contestando la pregunta que dice Sally. Vamos a ver. Cuando tú te reunís, digamos, no sé, en empresa te reunís con cientos de empleados que saben de esto. Y puedes reunirte con, por ejemplo, los jefes de cada uno de los departamentos, con el de investigación de mercados y con el que está pendiente de los clientes y el que está pendiente de los competidores. Digamos, te reunís con todas esas personas importantes de la empresa. ¿Ok? Y empiezan a sacar factores, ¿ok? Empiezan a decir, mira, está esto. Y digamos, al final cada uno tiene 20 distintas factores, ¿no? Imagínate, es un montón. Entonces, se recomienda que se evalúen entre esas y decir, es que estas tienen mayor importancia a corto o largo plazo. Estas quizás son muy repetitivas, quizás no afecten mucho. Entonces puedes aterrizar en unas que 10 cada una, por ejemplo. Unas 10 cada una. Porque si no se va a ver muy pesado el FODA, ¿no? A menos que todas son importantes. O sea, cuando te dicen eso y realmente es así, entonces ni modo. Ahí ver de qué manera los vas a meter a todas, ¿ok? Pero si ves que esta no, esta quizás no tanto, esta sí, esta no. Sobre todo, por ejemplo, no podemos tener 80 fortalezas, es que es exagerado, pues, o sea, es exagerado. Imposible no, pero es exagerado. Entonces, debilidades sí podemos tener un montón, pero digamos, ¿cuáles son las que más me están afectando ahorita? ¿Cuáles son las que más urgen cambiarlas ahorita? Entonces ahí sí se te va a ir reduciendo o depurando ese listado y por eso te digo, puede ser unas 10 cada una. Ahora bien, no es obligatorio en esta herramienta que tenga que tener 5 5 5 5 5 o 10 10 10 10. No, puede ser que uno sea 10 8 5 2. Puede pasar, ¿ok? Puede pasar. Entonces no es necesario que sean igualitos los números. Ahí son las que salgan, sean importantes, hay que cambiar, hay que aprovechar, hay que resistir o hay que potenciar. ¿Ok? Dime, Sally. Bueno, gracias, sí me queda claro. Y con esta respuesta que usted me ha dado también me surge otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo las empresas van midiendo esto? Por ejemplo, en el ejemplo que usted nos comentaba al inicio, tengo las mejores medidas de bioseguridad, pero ¿se tienen que cuantificar realmente para poder establecerlas o es un tema nada más de percepción de una empresa hacia otra? ¿Cómo es que voy realmente aseverando que yo tengo ese mejor servicio o esa fortaleza en mí o lo mismo para las debilidades? Ok, vaya, mira. En el hecho de la fortaleza, como que como les decía, hay que comparar. Es decir, tengo que ir a ver si realmente es así. Si yo digo, mira, yo creo que tengo un buen servicio, pero entonces les voy a preguntar a mis clientes cómo ven mi servicio y cómo viene el servicio de mis competidores. Puedo hacer un mystery shopper, es decir, hacerme pasar por un consumidor de mis competidores para hacer un análisis, al menos superficial, de mis competidores para ver si realmente sí es mejor. Utilizan mejores ingredientes, son más amables. No sé, cuestiones que tú tenés que ir a ver a tu competencia. Entonces, obviamente, los tenés súper cerca a ellos. Los tenés súper cerca. Si ellos hacen algo, tú ya sabes qué van a hacer o sabes que cómo lo hicieron al menos o tenés la idea de. Entonces, ok, digamos, sobre todo si ya conoces muy bien a tu competidor. Entonces, en ese sentido, te es mucho más fácil poder medirlo, ok, poder medirlo. Entonces, como que te diga, cuestiones de calidad, puedes hacer dos cosas. Tú haces tus propias pruebas. Por ejemplo, es que si los tiro aquí, si se caen los dos, este se arruina, este no. Si los meto al agua, este se arruina, este no.
O los dos se arruinaron, pero este duró más tiempo. Le puedo preguntar a las personas, mira, para ti cuál sabe mejor. Y le haces la misma pregunta a un montón de personas y haces una investigación de mercado con los consumidores y ves que al final a la gente le gusta más el otro. ¿Ok? Le gusta más el otro. Qué sé yo. Si es de comida, sí, digamos, pueden hacer degustaciones y a quién le gusta más. Entonces, cuestiones así se pueden medir. Cuestiones así se pueden medir. Pero es malo decir, es que yo soy el mejor y no hago nada. O sea, es decir, yo digo o yo creo que soy el mejor, pero no lo voy a verificar. Eso sí está mal. ¿Por qué? Porque entonces muchas empresas en su FODA van a poner que son los mejores. Y ahí no tiene chiste, pues. Entonces caemos lo mismo que todos tenemos puertas. ¿Sí? Entonces, por eso. Entonces va a depender de qué es lo que estás evaluando, qué es lo que estás comparando para ver de qué forma lo vas a medir, pues, lo vas a medir. Si digamos, si es cuestión de delivery, entonces, no sé, agarras a 10 de tus empleados y cada uno va a pedir lo mismo en diferentes aplicaciones y quién es la que le llega más destruida la comida, quién es la que le llega a tiempo y caliente la comida y eso lo repetí varias veces y al final decir, ah, mira, es que nosotros lo hacemos mejor. O, fíjate que no, la verdad es que lo hacía mejor el otro. Puede pasar, puede pasar. Por eso digo, depende de qué es lo que estás evaluando para ver de qué manera lo vas a medir. No sé si me voy a entender, Sally. Sí, gracias. Ok. Entonces, ok, cerrando paréntesis, regresando a lo del tiempo 1, donde ha pasado el tiempo y qué pasa. Entonces les decía de, si mi competidor tiene fortalezas, pero se duerme en el camino y no hace nada, no las potencia, no hace mucho por ellas, puedo verlo eso como una oportunidad para mejorar dicha situación. Y aprovecharlo y hacerlo parte mía. Ahora, eh, por ejemplo, si mi competidor, ok, no, perdón, si mi competidor tiene ciertas debilidades, chivísimo, pero yo como empresa digo, no, sí, ¿sabes qué? Yo veo que ellos tienen sus debilidades, pero no le voy a hacer caso. Todos tenemos problemas, todos somos malos en algo. Y no estoy pendiente de las debilidades de mi competidor. Puede pasar que ellos calladitos mejoran esas debilidades, eliminan esas debilidades. Pero mejorar debilidades suena raro. Elimina esas debilidades y se hacen mejores. Y de la nada, o sea, tiene un mejor servicio, tiene un mejor producto, tiene más sucursales. Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo. Entonces puede pasar. Entonces, en ese caso, como yo me dormí ante las debilidades de mi competencia, eso, y sobre todo si las elimina y son mejores, entonces eso para mí es una amenaza. ¿Ok? Eso para mí es una amenaza. Por eso es importante ver lo del tiempo. Ahorita y en el después. Y en el después está el factor de quién se duerme. ¿Se duerme la competencia en su fortaleza o me duermo yo en las debilidades de mi competencia? ¿Ok? ¿Queda claro esto, chicos y chicas? ¿Sí? Ok. Ok, chivo, imagínate, es como que... Vaya, voy a hacer un sondeo acá. Hablemos de comida rápida y de estas empresas como Wendy's, como McDonald's, como Burger King, que ofrecen papas fritas. Para ustedes, ¿cuál es quién es el que sirve las mejores papas y quién es el que sirve las peores? Bueno, ahorita solo las mejores, solo las mejores. ¿Ok? Para ustedes, si ha probado estos productos entre esos tres restaurantes de comida rápida, ¿quiénes ofrecen las mejores papas fritas? ¿Ok? Yo sé que no todos van a pensar igual, pero vamos a ver quién se repite más. ¿Ok? Pero participe para que sean varios y yo diga, ah, este. ¿Ok? De los 39, por favor, me pueden decir si consumen estas papas, ¿quién es la más rica para ustedes? Ok, vamos a ver. Ok, por lo que estoy viendo, el que va a ganar es Burger King. Sí, sí, por lo que veo va a ganar Burger. Ok, entonces, al menos en esta aula, ok, no puedo decir más allá de eso, en esta aula las mejores papas
son las de Burger King. Para ustedes son las más ricas, por ejemplo, ¿no? Puede ser que te den menos, pero son más ricas. Las del pollo campero son las más feas, ¿verdad? Claro. Entonces, las del Burger King son las más ricas. Ok, ustedes van a tener sus decisiones o su idea de por qué. Chivo. Ahora bien, para ustedes, ¿quién tiene las más feas? Horrible. Vaya, no estaba agregado ahí porque sí es comida rápida, pero también puede verse como un restaurante y no tiene el mismo concepto, pero vaya. Agreguemos el pollo campero y sus papas fritas. Para mí, no, a mí no me gustan, ¿no? Las descuidas un segundo y se hacen feas. Esas cosas las ves mal, se hacen feas. Lo siento mucho, pero a mí no me gusta. Entonces, y digamos, yo creo que ustedes tampoco. ¿Ok? Por ahí. No sé si están de acuerdo o piensan igual. Pero, ¿están de acuerdo o piensan distinto? Perdón. Vaya, digamos, para hacer rápido el ejercicio. Entonces decíamos que Burger King tiene las mejores papas y el pollo campero tiene las que menos nos gustan. Ok. Aquí en el aula, allá afuera ya no podemos decir lo mismo. ¿Ok? Al menos en esta aula. Y metiendo yo ahí mi cucharita. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense, viene, digamos, qué sé yo. ¿Cómo lo puedo plantear? Hagamos el FODA desde el pollo campero. ¿Ok? Desde el pollo campero. Entonces yo digo, bueno, ¿sabes qué? Fíjate que yo tengo como debilidad a la gente, la que menos le gusta son nuestras papas. ¿Ok? Algo mal estamos haciendo. Esperemos que se pregunten eso. Y ven que es uno de sus competidores en papas fritas es Burger King. Entonces dicen, y vemos que a las personas les gustan más las papas del Burger King. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, pasa el tiempo y yo veo que las mismas papas siguen ofreciendo, no hacen nada, dan del mismo tamaño o qué sé yo. ¿Ok? Entonces, yo calladito como un pollo campero, no sé, investigo, veo el montón de recetas de papas fritas, veo que hay como dos opciones que son las mejores, la gente más le gusta, me fumo mi propio dip o salsa para acompañar y que la gente le guste, o sea, hago mil y unas pruebas, y así calladito saco unas papas espectaculares, okay, increíbles, que revientan a cualquier otro de los restaurantes, y digamos, en este caso Burger King decía, es que mira, llevan 20 años haciendo las mismas papas todas feas, yo para qué voy a mejorar las mías. Y de la nada sale el pollo campero con unas papas espectaculares. ¿Qué va a pasar? Incluso se puede poner hasta trending, ¿no? Mira, nosotros damos un montón de papas. Ya viene incluido ¿cómo se dice? Este dip, dije yo, ¿no? Son recrujientes. Tenemos estas variaciones, etcétera. La cosa es que se vuelve loco el mundo por las papas. Imagínense que pasa eso, ¿no? Si es que me hace caso pollo campero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como Burger King se durmió, dije, no, es que esto siempre hacen lo mismo, ¿para qué voy a mejorar? ¡Boom! Dejo de hacer las mejores papas. Pierdo mi debilidad y ahora es una fortaleza. Entonces, si se dan cuenta, en ese tiempo que pasó, yo estuve investigando, haciendo mi esfuerzo, tomando en cuenta el gusto de mis consumidores, ¿no? Sobre todo eso, porque pues, si solo yo creo que son las mejores, todavía estoy mal. Tengo que ir a ver si realmente son las mejores. Si pasa eso, entonces pasa lo que les explicaba en el tiempo, ¿no? Uno se durmió y el otro aprovechó. ¿Ok? Esperemos que fuese así. Esperemos que ¿Queda claro, chicos y chicas? Entonces, Sara, dice, la fortaleza de Burger King, ¿ok? Ya no es una fortaleza. Bueno, digamos, si para ellos era, yo hago las mejores papas, pues ya no puede decir eso. ¿Y de dónde va a decir eso si ya no es así? ¿Ok? No pasa a ser una debilidad porque sigue siendo buena, pero no las mejores. Entonces simplemente ya no puede tocar el tema de las papas en su foda. Y en cambio, Pollo Campero pasó de las debilidades a ser una fortaleza. Bueno. ¿Ok? Sobre todo si es que, o sea, imagínense que estamos exagerando en el sabor de las papas. O sea, la gente ya no va por el pollo, va por las papas. ¿Ok? Ya no se va a llamar pollo campero, se va a llamar papas campero. No sé, cualquier cosa así. Vaya, quita haciendo de lado todo eso. Queda claro el ejemplo del FODA.
¿Qué horas son? Dios mío, son las 8 de la mañana y hablando de pollo campero. No, qué barbaridad. A esta hora no se debe hablar de esas cosas, a menos que sean desayunos, ¿no? Pero queda claro, chicos y chicas. ¿Sí? ¿No? Ok, vaya. Sigamos entonces. Ahora, aquí quiero que ustedes trabajen como grupo, ¿ok? Quiero que por favor se reúnan en sus grupos y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una actividad en dos partes, una acá y otra en su casita, tranquilos, sin la clase, porque hace que están en la casa la mayoría. Entonces, y los demás los trabajan con su grupo aparte y después lo entregan, ¿ok? Yo les voy a explicar después cómo lo van a entregar. Ahora bien, lo que van a hacer es que acá tenemos un listado de factores, ¿ok? Son factores que ustedes van a tener que clasificar para ver dónde cae, si cae en fortalezas, en debilidades, amenazas u oportunidades, ¿no? Y se pueden ayudar con el hecho de este factor es positivo, es negativo, es interno, es externo, lo controlo o no lo controlo. Una vez tengo claro eso, digo, para nosotros, bueno, nosotros pensamos que este va a ser un factor tal, 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 ¿ok? Y ustedes lo van a ir trabajando, ¿ok? Ustedes lo van a ir trabajando. En este momento, mientras ustedes se están reuniendo y poniendo de acuerdo, hey, mira, dice Lee que vamos a trabajar en grupo, métete a la clase porque no están todos ahorita. Les voy a ayudar con los primeros dos. Y los demás ustedes los van a trabajar, pero yo les voy a explicar cómo, ¿ok? Ahora bien, el primero dice apalancamiento financiero propio. En otras palabras, eso quiere decir que la empresa tiene fondos o puede conseguir fondos de una manera, entre comillas, fácil para poder invertir, ya sea invertir en investigación de mercados, invertir en desarrollo e investigación de productos, puede invertir en abrir nuevos locales, puede invertir incluso en abrir nuevos mercados, por ejemplo, ¿no? O incursionar en nuevos mercados, desarrollar otros mercados en otros países. Tiene el dinero para eso. Entonces, por eso dice apalancamiento financiero propio. Es decir, es de su propio dinero o tiene la capacidad de que conseguir dinero prestado, digamos, por un banco o dinero de los inversionistas. Entonces, pero en otras palabras, tiene dinero para invertir, ¿ok? Entonces, ¿eso es algo positivo? Obviamente sí. ¿Es algo que lo puedo controlar? Sí, porque ya lo tengo, ya me pertenece, ¿no? Entonces yo sé qué hacer con ese dinero. O en teoría debería de saber qué hacer con ese dinero. Entonces, en ese caso, va a ser una... Ajá. ¿Una qué, chico? Fortaleza. Va a ser una fortaleza. Fortaleza. Va a ser una fortaleza, exacto. Entonces, y así que queda, ¿no? Entonces, digamos, este factor, ¿puedo mejorar la redacción? Sí, este que se puede. Es decir, la empresa posee apalancamiento financiero propio para poder invertir en tal cosa o en tal cosa, por ejemplo, para que se vea bonito y no nos perdamos, ¿sí? No nos perdamos. Ahora, si a mí se me ocurre cambiar la redacción para que esto parezca una oportunidad, ¿cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, puedo decir, en el mercado financiero existen varios bancos que no ponen demasiadas trabas para poder pedir un préstamo, para poder pedir crédito, ¿ok? Es decir, que es fácil pedir crédito en los distintos bancos. ¿Eso es algo positivo? Sí. ¿Es algo externo? Sí. Entonces va a ser una oportunidad y sigo hablando del financiamiento, ¿ok? Sigo hablando del financiamiento. Por eso digo, depende de cómo se vaya a redactar. Puede caer en uno o en el otro. Pero al menos como está ahí, es una fortaleza, ¿ok? Voy a hacer el siguiente. Dice, posicionamiento alto en la mente de los consumidores, ¿ok? Eso es lo que nos dice dicho factor. ¿Qué significa eso? Significa que, si yo, así como lo que acabo de hacer a ustedes, digamos, yo les pregunté cuál fue la marca que se le viene primero a la mente sobre papas fritas y que más les gusta. Entonces, ahí ustedes dijeron, bueno, la mayoría dijo que era Burger King. Entonces, Burger King puede hacer que ahorita tenga un buen posicionamiento en la mente de los consumidores con respecto a sus papas, ¿ok? No quiere decir que es la mejor empresa, no quiere decir que es la que tiene la mejor calidad, simplemente quiere decir que es la que más recuerda a la gente, ¿ok? La que mejor recuerda a la gente. Entonces, bueno, dependiendo cómo le preguntáis, pero sí, en teoría es la marca que está en tu mente más posicionada, la que más recordás, ¿ok?
la que más recordás. Entonces, es algo bueno, sí, obviamente, ¿no? Entonces, bueno. Pero aquí la pregunta, ¿lo puedo controlar? ¿Es algo que me pertenece? Como dice que este es un posicionamiento alto en los consumidores, quiere decir que yo ya estoy en la mente de los consumidores. Es algo que ya me pertenece. Entonces ahí sí va a ser una fortaleza. ¿Por qué? Y porque es positivo, ¿no? Entonces, porque digamos, si hubiese dicho de otra forma, como eh, los consumidores salvadoreños es fácil que memoricen 3 marcas en el país, digamos. Si lo ves así, puede hacer que suene como una oportunidad, ¿ok? Pero aquí dice que ese posicionamiento ya es tuyo, ya te pertenece. Entonces es una fortaleza, ¿ok? Es una fortaleza. De esa forma, como lo acabo de hacer, quiero que ustedes ahorita hagan, no sé, al menos los primeros 4, ¿ok? Los primeros 4, que es competencia fuerte, el público meta tiende a consumir productos para cuidar su salud, el aumento de impuestos en productos con alcohol y excelente servicio al cliente. Ese ya más o menos lo expliqué. Entonces, con esos 4 factores quiero que trabajen ahorita, todos los grupos, ¿ok? Y yo les voy preguntando al azar qué grupos me va a decir qué, para ver cómo se hace. Y los demás, pues los trabaja en su casita y los entrega, ¿ok? Después. Entonces, ahorita tienen, qué sé yo, digamos que tienen como 7 minutos más o menos para poder trabajar en esto. Entonces, solo tienen que identificar qué es fortaleza, oportunidad, amenaza ajá, fortaleza, debilidad, amenaza y oportunidad. De estos primeros 4. Competencia hasta excelente servicio al cliente. Así que trabaje con su grupo, por favor.
Ok, ya pasaron los 7 minutos. Ok, vamos a ver, chicos y chicas. El primer factor dice competencia fuerte. Ok, le voy a preguntar al grupo número 3. Ok, el grupo número 3 está aquí, ¿no? Grupo 3, donde está Fabiola, Daniela, Mónica, Diego, Daniela otra vez y Jennifer. Ajá, grupo 3, ¿qué ustedes colocaron acá en competencia fuerte? Asumiendo que están aquí, ¿no? Buenos días, Lick. Buenos días. Nosotros como grupo lo hemos puesto como una amenaza porque, bueno, nuestro emprendimiento, nuestro producto más bien trata sobre bisutería, collares y pulseras y eso. Entonces es un producto que tiene mucha competencia. Muchas personas hacen su emprendimiento sobre ello, entonces destacar sería bastante difícil y por eso es una amenaza. Ok, ok, entonces, digamos, para ustedes eso es algo externo, interno, positivo, negativo. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Ah, Jennifer. Ya dijiste que era una amenaza. Ok, chivo, está bien. Entonces la pregunta era si lo ves como algo negativo, positivo, interno, externo. ¿Cómo lo ves ustedes? Bueno, es externo porque es ajeno a nosotros, pero también puede ser una oportunidad para esforzarnos más y destacar. Sí, ok, sí te entiendo. Pero digamos, ahorita de cómo está redactado es como ahorita, ¿no? O sea, la competencia está fuerte. Entonces sería algo externo, ¿no? Y es una amenaza. ¿Y es algo positivo o negativo para la empresa, para ustedes? Yo lo vería como algo negativo. Ok, sí, obviamente la amenaza es algo negativo, ¿no? Ok, chivísimo. Gracias, Jennifer. Me pareció curioso que ustedes lo aplicaron directamente a su propio producto. Ok, está bien, está bien. No era necesario, pero está bien, me parece. Así ustedes están aplicando a lo suyo, ¿no? Ok, chivísimo. Paso al siguiente. Dice, el público meta tiende a consumir productos para cuidar su salud. Ok, le voy a preguntar al grupo número... ¿Para quién? De Team Marín de 2 al grupo... Al grupo 2. Grupo 2 está acá, ¿no? Sí, profe, que No, sí. deberías de ver cuántas. Ok, chivo, Sergio. Entonces, para ustedes, ¿cómo lo clasifican este factor? Podría, soy del grupo 2 también, no Sí, sé sí, si sí. podría. Ah, bueno. Sí, sí, cualquiera. Pues nosotros lo consideramos como una amenaza, perdón, una oportunidad y una fortaleza, puesto que nuestro producto es los jabones, son los jabones. Entonces, podría ser que fuera parte de un skincare y entonces la gente ahora está como queriendo cuidar más su piel. Entonces, la salud a la piel, la salud para la piel es muy importante también, así que lo podemos considerar como una fortaleza y una oportunidad. Ok, ahí hay un problema porque no, un factor no puede ser dos cosas a la vez, al menos con la misma redacción. Entonces, o es fortaleza o es oportunidad. Pero así como está redactado ahí, ¿con cuál de las dos se quedan? Porque no puede ser las dos. No puede ser las dos. ¿Ok? Con una fortaleza, entonces. Ok, con una fortaleza. Una fortaleza. Ok. Vamos a ver. Dice, el público meta tiende a consumir productos para cuidar su salud. El problema es que ustedes no controlan o no les pertenece, por así decirlo, ese hecho de los consumidores. Licenciado, yo soy del mismo grupo. Y para mí, este punto que dice el público meta tiene que consumir productos para cuidar su salud es una oportunidad. Porque es algo que nosotros no controlamos, pero sin embargo dice tiende, entonces podemos tomar y aprovechar eso. Ok. Vaya, chivo. Antes de que yo siga hablando, dime, Enrique, sos del mismo grupo.
No, pero eso es lo que yo agrega, que eso también depende de qué empresa seamos. Porque si soy Burger King, Sí, esto es una en nuestro amenaza caso clara. somos, digamos, ¿no? Que estamos tomando el ejemplo de que a lo que nos vamos a dedicar sobre jabones. Entonces, Sí, ya, porque si fuera Burger King es ajá, una amenaza directa, porque ellos venden comida chatarra. Mientras que si son otro tipo de empresa, pues es una oportunidad. sí, Ok. exacto. Ok, sí, digamos, ahí es válido para las dos cuestiones. Si lo están aplicando, Sara, a tu caso, a tu emprendimiento, a tu producto, entonces es algo bueno, es una oportunidad, sí, porque es algo externo, es decir, es el público meta que está haciendo eso, o sea, ellos se están cuidando en su salud, ok, entonces lo bueno es que como ustedes están orientados a eso, entonces pueden decir que es una oportunidad, ves que bastantes personas lo están haciendo y tú puedes ofrecer algo acorde a esa tendencia, ¿no? A ese comportamiento de los consumidores. Ahora bien, si hablando como un factor general, puede ser una oportunidad y una amenaza, pero depende de quién está haciendo el FODA. Ahorita lo dijo Enrique y dice que si este FODA lo hubiese hecho, por ejemplo, Burger King, que es comida rápida y que si comes mucho de eso, pues como que no te va a ir muy bien. Entonces, pues alguien que sea fit, por ejemplo, no va a andar pensando en el Burger King, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente no están al mismo target. No es parte de su perfil de consumidor. Entonces, pero como aquí dice el público meta, quiere decir que sus propios clientes dejaron de comer comida rápida y empiezan a comer comida más saludable. Entonces, sería una amenaza para Burger King. A menos que diga Burger King, ¿sabes qué? Fíjate que vemos que ese comportamiento está haciendo así, nos va a afectar porque la gente va a empezar a consumir menos. Entonces, ¿qué pasa? Si empezamos a sacar opciones más fit o más saludables en nuestro menú, podemos hacer que es como retenerlo, por así decirlo. No solucionarlo, pero sí retenerlo. ¿Ok? Sí retenerlo. No sé si queda claro, chicos y chicas. Sí, licenciado. ¿Ok? Vale, chivo. Chivísimo. Entonces, pero que, entre los grupos pónganse de acuerdo, ¿no? Uno no va a decir una cosa, la otra. Pero va, chivísimo. Entonces sí, aquí lo podemos ver como una oportunidad o una amenaza dependiendo quién esté haciendo el FODA. ¿Quién está haciendo el FODA? Ok, gracias, grupo número 2. Voy con el tercero. Dice, aumento de impuestos a productos con alcohol. ¿Ok? Con alcohol. Le voy a preguntar al grupo número de ti, Marina, al grupo número... Al 6. Le pregunto al 6. ¿Ok? ¿Está el grupo 6 acá? Perdón, es que no se activaba mi micrófono. Pregunto al número 1. No, al 6. Hola. Hola, Jenny. Hola, es que no sé qué le está pasando a mi Wi-Fi, pero usted preguntó al grupo 1, ¿verdad? Se había entrecortado. No, al 6. Le pregunté al 6, Ay, Jenny. perdón, No, que no, se había entrecortado. sí, no te preocupes, tranqui. Espero que lo puedas solucionar el problema del wifi. Ok. Grupo 6. Que, bueno, desde el punto de vista de grupo 6 sería una amenaza porque es algo que nosotros no podemos controlar. Ok, es algo que no pueden controlar y es positivo o negativo. Sería negativo. Sería negativo, ¿no? Entonces, sobre todo si sos una empresa que utiliza el alcohol, es decir, sos una empresa que, no sé, sos un bar, por ejemplo. Entonces, si ves que el aumento del impuesto está a tus productos, entonces sí es una amenaza, ¿ok? Es una amenaza. ¿Por qué? Porque va a ser más caro el producto. Si querés mantener el Se precio, tiene que aumentar el precio también, ¿verdad? tendrías que aumentar el precio, a menos que tú digas, no quiero aumentar el precio, entonces ¿qué va a pasar? Voy a ganar menos, ¿ok? Voy a ganar menos. Por ejemplo, imagínate, me imagino que la mayoría conoce esos tipo bar que son a 1.50. Entonces, que todo está a 1.50. Ahora imagínate, si pasa esto, esa empresa, digamos, dice, es que yo quiero mantener ese precio porque es el precio llamativo, la gente viene por ese precio. Entonces, si yo quiero mantener dicho precio, ¿cuál va a ser la situación? Que va a tener que tener menos ganancia, ¿no? Porque los costos van a aumentar, pero el precio va a ser igual, entonces va a tener menos ganancia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y en tu caso, Stephanie, ¿cuál es su producto, perdón? ¿El de tu grupo? Aquí en el ciclo.
Es un videojuego. No, entonces, vaya, por ejemplo, para ellos, si ellos hicieran el FODA, este factor, pues no lo van a poner. No lo pondrían. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver su producto con el de ellos. Chivísimo. Ahora voy con el último. Dice, gracias grupo número 6. Gracias, Stephanie. Dice, el último, dice, excelente servicio al cliente. Eso ya lo hemos trabajado y se lo voy a dejar a... Vamos a ver. Al grupo 5. Se lo dejo al 5. Es aquí el grupo número 5. Buenas. Hola, Lick. Hola. Nosotros tomamos ese punto como fortaleza porque lo tomamos como si tuviéramos el mejor servicio al cliente de El Salvador. Ok, el mejor servicio al cliente. Si ya le cambiaste la redacción. Soy de los mejores. O el mejor servicio al cliente, sí es una fortaleza. Ok, es una fortaleza. Me parece. Creo que no tenía nada de duda. Porque, como usted explicó, solo decir tenemos excelente servicio. Todos tenían excelente servicio. Entonces lo redactamos de otra forma. Como nosotros tenemos uno de los mejores servicios de todo El Salvador. Exacto, ¿no? Ahí como de esa forma suena mejor, es más fácil que acepte. Entonces sí, si yo digo soy de los mejores o el mejor en el servicio al cliente, entonces sí, lo puedo poner como una fortaleza. Porque ahí se dice excelente servicio, digamos, suena algo bien y todo eso. Ok, sí, promete que todos tienen un excelente servicio, entonces, o sea, pues no sale de las mismas. Pero digamos, todos son excelentes, pero es que el tuyo es superior, o sea, demasiado, o sea, mimas a tus clientes literal, entonces ahí sí, mira, ya sería una fortaleza, ¿ok? Entonces, chicos y chicas, ¿queda claro? Queda claro cómo se va desarrollando, entonces ustedes así poco a poco van a ir aplicándolo, van a ir haciéndolo, ¿ok? Entonces, de momento, en el FODA lo vamos a ver así, ¿ok? Cómo hacer el listado, ver cómo lo clasifico, si es oportunidad, si es amenaza, etcétera, etcétera. Más adelante, cuando estemos viendo o entremos al tema de las estrategias, voy a volver a retomar esto. Entonces, y de aquí del FODA voy a sacar estrategias, ¿ok? Voy a sacar estrategias, pero o sea, como el spoiler, ¿no? Sobre el FODA. ¿En dónde va a parar él? ¿Ok? Entonces, hasta acá, chicos y chicas. ¿Alguna duda, pregunta, consulta que ustedes tengan sobre lo que acabamos de ver? ¿Qué me dicen? ¿Ha quedado todo claro? Dime, Jenny. Por mi parte todo está claro. Ok, chido, Berenice, me parece. Dime, Sí, Jenny. quizás estaba tratando también de darle como encajar el resto que usted nos dijo que no, que las primeras 4 las hicimos en grupo, pero las otras las estaba tratando de ubicar. Sin embargo, el punto de no se da crédito al cliente me ha dejado como en stand-by porque no, yo sé que es algo interno que yo controlo y yo decido no dar crédito al cliente, pero digo, eso es puede ser, ¿cómo lo puedo tomar para poderlo encajar? Ok. Porque puede ser bueno o puede ser malo. Ok. Es que no sé, o sea, si lo digo ya se lo daría el punto, ¿no? Pero vaya, voy a ver qué dice Sara. Dime, Sara. Yo iba a dar mi punto de vista, pero no sé si es dar la respuesta. Vaya, trabajémoslo, vaya, decime. Vaya, yo creo que no se da crédito al cliente es una debilidad, porque mi competencia sí puede dar crédito al cliente, que sería para extender más tu segmento de mercado, que te compren más, ¿verdad? De esa forma, entonces, es una debilidad. Ok, entiendo. Vaya, vamos a ver. ¿Qué pasa con eso? Uno dice, Feti, que yo no doy crédito porque para mí darlo me puede afectar. Porque quizás el empezar a dar crédito voy a gastar más, no tengo el suficiente capital para hacerlo. Entonces quiere decir que yo tengo síntomas malos que me hacen no poder dar crédito al cliente, ¿no? Entonces, a menos que estés en un país donde sabes que las personas cuando pidan el crédito nadie te paga. Asumiendo eso, pero para eso se hace el análisis del consumidor, ¿no? Decir si es capaz de que te pague, ¿no? Pero imagínate, asumiendo también, como dijo Sara, que si tu competencia sí puede tener crédito al cliente, entonces tus clientes, en tu caso, los tuyos como tal, solo tienen la opción de pagar así de un solo, ¿no? O sea, en cash.
ya sea con dinero físico o dinero digital. Entonces, pero crédito no. Entonces, pero digamos, si ellos se van a la competencia, ellos tienen la opción de que, mira, fíjate que ahorita no quiero gastarlo todo, lo voy a dejar el crédito, bueno, que me paguen un par ¿cómo es que se dice? No son impuestos, son intereses, perdón. Son intereses, entonces, pero lo voy a pagar en 1 año o 2 años. Entonces le da flexibilidad al cliente a consumirlo. En cambio, en la tienda o en la empresa donde no tenga esto, no lo da. Entonces, hacia afuera, el problema va a ser de que si es malo, ¿ok? Si es malo, sobre todo porque viene con síntomas que no te permiten darlo, ¿ok? No te permiten darlo. Por eso es negativo y es interno, ¿ok? Porque tú deberías controlar eso, el darlo o no darlo, ¿ok? ¿Queda claro ahora? Sí, gracias, licenciado. Ok, ok, sí, sí, sí. Entonces, así está la cuestión. Hay una empresa, lo que debe de hacer es primero tener un departamento, por así decirlo, que analiza a los clientes si son buena paga, si no sé qué, ver un récord crediticio, etcétera. Entonces, para que no tengan problemas, ¿no? No tengan problemas. Establecer a qué productos o hasta qué monto se puede poner el crédito, a partir de qué monto se aplica un crédito. No es como que vas a ir a comprar, qué sé yo, bueno, a Encimán supongo que sí hay crédito, ¿no? Creo que era con la Credicimán. Pero sería raro, por ejemplo, es como que tú vas a ir a comprar un chocolate de $1 y decir, me da crédito para eso. O sea, no sé si se puede a través de la Credicimán, creo que sí, pero sería raro, ¿no? Entonces, dependiendo qué monto, yo pondré un monto a partir de en el que empiezo a dar un crédito. Abajo de ese monto no doy crédito. ¿Ok? Abajo de ese monto. Pero sí, es algo malo, es negativo, pero es algo que me pertenece, entonces debería de ser una debilidad. Debería de ser una debilidad. Ahora, dice Ronald, bastante claro, sueles analizar detenidamente desde que... Sí, 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 así es. Dice Fabiola, Lick, los demás puntos, sí, ya lo había dicho, pero sí. O sea, lo que van a hacer ustedes, ¿ok? Es que van a entregarlos, o sea, desde el primero hasta el último, los van a hacer todos, 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 ¿ok? Los primeros 6 ya los tiene porque ya los trabajamos, ¿no? Pero hágalo bonito, así, con dedicación. Piense por qué dijimos que era así. Vaya a repasarlos para que vayan practicando, ¿no? Sobre todo porque para la siguiente tarea, la tarea con su grupo, ¿no? La suya, la de su producto, van a tener que aplicar un FODA. Entonces, para que usted ya tenga ahí, ya vaya trabajado, entrenadito, ¿eh? O sea, mire, esas son mis fortalezas. No tengo debilidades, supuestamente, ¿no? Imagínense. Entonces, ya usted ya va a saber cómo hacer un FODA bien fácil. ¿Ok? Entonces, sí, hay que mandar. ¿Ok? Si no hay más dudas sobre el tema, me paso a hablar sobre cómo entregarlo. ¿Ok? Pero primero quiero que quede claro cómo se hacía el FODA. ¿Ok? ¿Cómo se hacía el FODA? ¿Sí? ¿No? Más o menos. De mi parte todo bien. Ok, chivísimo. Gracias, Sara. Dime, Sally. Es licenciado, entonces, como recopilando, siempre que la empresa, digamos, se esfuerce para mejorar sus fortalezas o sus oportunidades, o más bien sus fortalezas, porque las oportunidades no son manejables por ellas, pero una debilidad la puedo convertir en fortaleza y una amenaza podría ser que se convierta siempre en una oportunidad si sabe cómo manejarlo estratégicamente. Vale, vamos a ir por parte. Si yo tengo una debilidad, no sé, como que te diga, fíjate que todos los restaurantes yo soy el único que no tiene delivery. ¿Es una debilidad? Sí. ¿Es algo que te pertenece? Sí. ¿Es algo malo? Sí. Entonces, debilidad. ¿Cómo eso lo pasa a una fortaleza? Primero, pues, abrir delivery en mi empresa. Y segundo, ser el mejor delivery o de los mejores deliveries comparado a mi competencia. Si logro eso, lo voy a poner en una fortaleza. ¿Ok? Si solo es un delivery más normalito y que solo es para tenerlo ahí y no ser tan malo, pues solo lo abriste, desapareció tu debilidad, pero no lo vas a poder poner en la fortaleza. ¿Ok? Por eso depende cómo lo ves. O sea, si es muy bueno comparado a los demás, si es de los mejores, o simplemente es un delivery más, al menos borraste tu debilidad. Al menos, ¿ok? Ahora, con lo de la amenaza pasar la oportunidad, no entendí eso. Eso sí me costó verlo un poquito. O sea, si estás hablando de
dependiendo cómo redactes la idea, pasa una amenaza, una oportunidad, es posible. ¿Cómo lo vas a redactar? ¿Ok? Pero si tú me decís que yo ahorita tengo esta amenaza y eso lo paso a una oportunidad, eh, no, creo que no se puede. O sea, hasta donde yo creería, no se podría hacer eso. Ujú. Por Ajá. ejemplo, en este ejemplo del aumento de impuestos a productos con alcohol, que sí, o sea, el precio se va a incrementar y todo. Eso en algún momento, si la empresa hace, ahorita a mí no se me ocurre un ejemplo, pero si la empresa hace algo para poder como disminuir ese impacto, ese impuesto, o da un valor agregado a los clientes que compense tal incremento, o sea, se podría convertir como una oportunidad. No, 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 no. Porque digamos, el trabajar ante esa amenaza, lo que estás haciendo es solo reducir la amenaza, ¿ok? Pero digamos, si tú le das un valor agregado a tu producto, si tú haces algo que sea positivo, eso es una fortaleza. Pero no el impuesto, sino la acción que estás haciendo, ¿ok? Entonces, la amenaza sigue ahí. La amenaza va a estar ahí siempre. No la vas a convertir. Lo que vas a hacer es quizás reducir su impacto. Entonces, si sos muy bueno, las amenazas son más débiles ante ti. Pero si sos malo o estás ahí más o menos, una amenaza te va a afectar más. Pero sigue siendo amenaza, ¿ok? Sigue siendo amenaza. Entonces, no podés eliminar la amenaza porque es como decir, yo le obligo al gobierno a quitar el impuesto. O sea, decir eso está complicado, ¿no? O sea, no se podría, que entendería yo. O sea, una empresa no podría, en teoría, hacer algo así. Entonces, ajá. Pero decir que pasa a ser una oportunidad, no. El impuesto no puedes verlo como una oportunidad. O sea, así a primera instancia. Puedes hacer cosas para reducirlo. Que esas cosas puedan resultar en una fortaleza, sí. Eso sí lo puedes hacer. Por ejemplo, como que yo te diga, mira, fíjate que nos pusieron el impuesto. Ok, y una de mis debilidades es que yo tengo un problema con los costos. Es decir, yo gasto demasiado en hacer ese producto. ¿Por qué? Porque tengo mucha merma, desperdicio producto. Entonces, esa es una debilidad para mí. Sí. Si yo mejoro o elimino esa debilidad, entonces la amenaza sigue ahí, pero me va a hacer menos efecto porque ahora tengo menos costos y es decir, gano más a pesar que tengo ese impuesto, ¿no? Que es lo que debería de hacer las empresas si pasa algo así. O sea, si pasa algo. Porque si no, pues tendría que estar subiendo el precio y eso puede... La primera opción es subir el precio, ese es el problema. Entonces, eso desajusta la cartera de tus clientes. Entonces, si tenés un problema tú que sos malo manejándolo, entonces mejor arreglate primero tú como empresa. Es decir, ver de qué manera vas a gastar menos, intentar entender eso. Y si eliminas tu debilidad, puedes aumentar tus ganancias. Pero la amenaza sigue ahí. Es que ese es el problema, la amenaza sigue ahí. Entonces, eh, puedes encontrar otras oportunidades en el mercado que si las aprovechas, te reduzcan la amenaza, sí, pero digamos, el aprovechar algo no es parte de ninguna de las cuatro, ¿no? Porque las acciones ante los factores no es un factor, por así decirlo. Es como que yo te diga, por ejemplo, ponen el impuesto al alcohol, ¿ok? Y ves que en Honduras, no sé, cerró operaciones tal empresa porque, o sea, robaban dinero y no pudieron sostenerse y quedó abierto el mercado del alcohol ahí. Entonces puedes decir, mira, vámonos para ese país, ¿no? O sea, no nos traslademos, sino que podemos abrir o exportar hacia ese país. Entonces, ¿eso es una oportunidad? Sí, el hecho de que una empresa de alcohol allá en Honduras cerró operaciones es una oportunidad. Entonces, pero el hacer eso de exportar el producto para allá no va acá. O sea, no debería ir acá. Al menos con esa redacción no iría acá. Porque simplemente estás aprovechándola. Pero la oportunidad era que se cerraran las operaciones de esa empresa en Honduras. Y el impuesto sigue ahí, la amenaza sigue ahí en tu caso. No sé si queda claro como lo he explicado. Sí, sí, gracias. Vale. Chivísimo. Entonces, chivísimo. Ahora, bueno, voy a pasar a las preguntas de cómo entregarlo. Entonces, si no hay más preguntas sobre la clase, dejo de grabar. ¿Ha quedado claro, chicos y chicas?
Todos. Bye. Ok. Si no hay dudas, paso a lo